Mensaje de esta tarde, la circuncisión, un pacto con Dios. Diga conmigo, la circuncisión, un pacto con Dios. Muy bien. Bueno, pues Dios estableció esta ordenanza para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, que es una alianza, es un pacto entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Y para que hubiera un pacto tendrían que hacer un acto físico, y esa es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Pues que todo varón, todo hombre del pueblo de Dios, todo varón se circuncidara, fuere cortado el prepucio, ¿verdad? Y de esta manera el hombre, el varón, el hombre dentro del pueblo de Dios hacía un pacto con Dios. Esta ordenanza viene desde Abraham. Génesis capítulo 17, verso 11. Dios le dijo a Abraham: circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y ustedes. ¿Qué era? Señal de pacto de entre Dios y su pueblo. Amén. ¿Qué era la circuncisión? Una señal de pacto entre Dios. Esa fue la ordenanza. Hay cosas que Dios manda, que Dios ordena, que a veces no entendemos. Pero al final de cuentas, Dios dijo a los varones: córtenle una parte para hacer un pacto entre mí y mi pueblo. Entonces todo varón en el pueblo de Israel era circuncidado. Todos los recién nacidos a los 8 días eran circuncidados. Jesús mismo fue circuncidado a los 8 días. ¿Ok? Porque entran en el pacto de la circuncisión. Esto es algo doloroso, ¿verdad? Es algo doloroso. Antes no había anestesia. Abraham fue circuncidado a los 80 años o 90 años, algo así dice la escritura. Imagínense ustedes a qué edad. Pero no había en esos años anestesia. Era así, a la carne viva, circuncidarlos. Y era obviamente algo doloroso para el varón hacer esto. Pero a los bebés recién nacidos, Dios ordenó a su pueblo que fueran circuncidados a los 8 días. Bueno, como sabemos, pues un bebé a los 8 días, pues aún sí siente el dolor, pero no sabe ni lo que significa ese momento. Pero esa era la señal. Esa era la señal entre Dios y su pueblo. Era el pacto entre Dios y su pueblo. Pero también dice en Éxodo capítulo 12, verso 48, dice: mas si algún extranjero viviera contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces podrá celebrar, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de la Pascua. Es decir, que dijo el Señor:
todo varón o todo extranjero que viviera en tu casa, esta orden se la da al pueblo de Israel, todo varón que viviera en tu casa y quisiera participar de la Pascua, tendría que ser circuncidado. Aquí estamos hablando ya no del pueblo de Israel, sino ya de gentiles que quisieran pertenecer al pueblo de Israel, tendrían que ser circuncidados. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los varones que están aquí quieren pertenecer al pueblo de Israel? Ya más hay uno, no sé, allá arriba hay más. ¿Cuántos varones quieren pertenecer al pueblo de Israel? Tienen que circuncidarse. Ya tenemos al rabino ahí preparado para que los circuncide. ¿Quiere ser del pueblo de Israel? Dios le dice a su pueblo: todo extranjero que quiera pertenecer y quiera participar de las fiestas tiene que circuncidarse. Todo. Entonces, aquí cabe la pregunta para nosotros: ¿queremos ser del pueblo de Israel? ¿Amén? Entonces, es una señal de pacto. Ahora, esta circuncisión también era lo que le daba identidad al pueblo de Dios. Es decir, para ser del pueblo judío tiene que circuncidarse sí o sí. Amén. Para ser de la nación, para decirlo un poco más claro, para tener la nacionalidad judía, para ser de la nación judía, tiene que circuncidarse sí o sí. Amén. E inclusive hasta hoy en día, cuando alguien quiere pertenecer al pueblo de Israel, quiere convertirse o quiere pertenecer al pueblo judío, tiene que circuncidarse. Ya aunque esté grande, aunque ya sea mayor de edad, pero tiene que circuncidarse. ¿Y por qué? Porque pues dice la palabra que si algún extranjero quisiera irse a vivir quisiera participar de las fiestas del Señor, tendría que circuncidarse. Amén. Aquí ya pues de alguna manera involucra a los gentiles a entrar al pacto de la circuncisión. Amén. Y precisamente era uno de los problemas que tuvieron que enfrentar los discípulos de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Ok? Y vamos a leer ahí el problema que enfrentaba el pueblo, la iglesia, acerca del pacto, acerca de la circuncisión, una señal de pacto que había entre el pueblo de Israel y entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Ok, vamos a leer el verso 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley.
Vemos esta situación que enfrenta la iglesia. ¿Por qué? Porque había un mandamiento en la Torá, en la ley de Dios, que todo varón, aunque fuese extranjero, si quería entrar al pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Circuncidarse. Entonces, este problema enfrentó la iglesia. Y era una discusión fuerte. Pablo tuvo que debatir mucho sobre este tema, si era viable o no era viable la circuncisión. Ok, los judíos, los fariseos en especial, ellos decían, argumentaban que era necesario que el pueblo se tuviera que circuncidar para así obedecer la ley de Dios, la ley que Dios envió a través de Moisés. Amén. Y esto era un debate entre pues de alguna forma estaba en la escritura, de alguna forma, y no se podía remover de ahí. Ahí estaba la señal del pacto que Dios tendría que hacer con su pueblo, y que también involucraba a aquellos que no eran del pueblo de Dios, pero querían pertenecer al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué dice qué respuesta dieron los discípulos? Vamos a ver. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, una vez más, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, era un tema tan importante, tan debatible en ese momento, si de alguna manera era importante o era necesario que la iglesia del pueblo gentil que se añadiera a la congregación del Señor tuviera que circuncidarse. Amén. Y se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos. Cuando habla de los apóstoles, de los ancianos, habla de una jerarquía espiritual, de líderes que tenían el conocimiento sobre este tema, qué hacer o qué no hacer. Gloria al Señor. Amén. Dice: y después de mucha discusión, obviamente los apóstoles y los ancianos, ellos también estaban entre si está correcto, porque estaba en la ley, estaba en la Torá, que tendrían que circuncidarse. Amén. Entonces había mucho debate al tema, de tal manera que después de mucha discusión, diga conmigo, mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que ellos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Diga conmigo: purificado por la fe sus corazones. Es una clave importante. Amén. Porque ahorita vamos a ver, vamos a entrar a ese tema, la purificación de nuestro corazón. La señal de pacto que hace Dios con su pueblo acerca de la circuncisión, cortar el prepucio de la carne de los varones, es una señal de purificación. ¿Por qué, hermanos? Porque el varón con el prepucio normal tiende a tener infecciones, tiende
a traer enfermedades. Por eso Dios hizo esa señal de pacto con su pueblo. Y cuando el apóstol Pedro, esa señal la circuncisión es una señal de purificación, de limpieza, quitar lo que contamina, lo que a la larga o al tiempo va a contaminar en el varón, lo que a la larga le va a traer una enfermedad, le va a traer una consecuencia. Entonces, en cierta manera, Dios ordena que el varón sea quitado esa parte de su cuerpo para que no se contamine más adelante. ¿Ok? Cuando Pedro explica esto y dice, porque ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gloria al Señor. Muy bien, pero ahorita vamos allá, vamos a adentrarnos allá. Ok. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Ok? Capítulo 22. Vamos a saltarnos algunos versículos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Gloria al Señor. Muy bien. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos igual que ellos. Muy bien. Verso 24. Verso 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, los circuncidan, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y a guardar la ley. Gloria al Señor. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes, nuestro hermano verdadero Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que enviamos a Judas, a Silas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponernos ninguna carga, una vez más, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ok? Estamos viendo, después de un largo análisis de los apóstoles, de si obligar a los gentiles a circuncidarse sí o no. Amén. Después de una larga discusión, de debate entre los líderes del pueblo de Dios en ese entonces, llegaron a una conclusión. Dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de sacrificios a ídolos, de sangre ahogada y fornicación, de las cosas de las cuales guardaré bien antes pasarla bien. ¿Ok? Es decir, llegaron a un acuerdo a que los varones no era necesario pasar por el proceso de la circuncisión como el pueblo de Israel. Gloria al Señor.
eso pues ya es un alivio para nosotros, ¿verdad? Porque si no, imagínense. Amén. Pero eso no nos quita de circuncidarnos. Tenemos que circuncidarnos. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 14. Vamos a leer. Gálatas capítulo 2, verso 14. Entonces, estamos viendo que ese era un problema que enfrentaba la iglesia en el primer siglo. ¿Ok? ¿Qué enfrentaba la iglesia? Que sí era viable que los gentiles se circuncidaran, se les cortase el prepucio de todo varón. ¿Ok? ¿Qué dijeron los apóstoles? Después de una larga discusión, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo a que los varones, a los gentiles, no se les obligue a hacer esta acción. Gloria al Señor. Eso ya nos trae un alivio a nosotros. Gálatas capítulo 2, vamos a leer. En aquella ocasión, recordemos que Pedro fue el que se puso en pie. Pedro fue el que dijo que habían llegado a una conclusión de que no era necesario que los gentiles fueran circuncidados. Gálatas capítulo 2, verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es decir, Pedro estaba haciendo algo que podría traer condenación. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Amén. Es decir, dentro de la iglesia que nació en Jerusalén, habían judíos circuncidados. Judíos. Amén. Y Pedro tenía este problema. Cuando estaba con los de la circuncisión, recordemos que los judíos de la circuncisión, ellos querían que los cristianos gentiles se circuncidaran. O sea, ellos dijeran que ellos también lo hagan para estar iguales con nosotros, porque así está en la ley de Dios. Eso es lo que decían los de la circuncisión. De tal manera que cuando Pedro se juntaba con los de la circuncisión, dice que hacía algo que era de condenar. ¿Por qué? Porque él de alguna manera no se juntaba con los gentiles, porque entonces los de la circuncisión se molestaban con él. Amén. Una vez más dice: pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Amén. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro?
hacía una disensión entre los de la circuncisión y los de la circuncisión. La incircuncisión o los incircuncisos, los gentiles, con los de la circuncisión, ¿verdad? Y aquí es donde Pablo usa la palabra judaizar, donde dice: obligas a los gentiles a judaizar, es decir, ser como los judíos. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer otro pasaje que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 18. Muy bien. Primera de Corintios 7, 18. Dice: fue llamado uno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado uno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Muy bien. Pablo dice: si alguien fue llamado siendo circuncidado, quédese así como está. Ni modo de que le añadan el cachito que le falta, ¿verdad? ¿No? Y si alguien fue llamado siendo incircunciso, quédese como está. Gloria al Señor. Porque la circuncisión y la incircuncisión nada vale, sino obedecer. Diga conmigo: obedecer los mandamientos. Entonces, cuando Pablo usa esta frase judaizar, era porque los judíos querían obligar a los gentiles a circuncidarse, no a obedecer, no a obedecer los mandamientos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque se usa mucho la frase judaizar o judaizante, ¿no? Se usa esa frase cuando nosotros queremos hacer algo que el pueblo de Israel hace, que está en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Por ejemplo, el guardar el día de reposo. Por ejemplo, el restaurar los nombres que a propósito fueron alterados en el siglo II, siglo III, como el nombre de nuestro maestro, como el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces se cataloga a esas personas o nos catalogan como judaizantes. Pero cuando Pablo usa la palabra judaizante, es cuando obligaban los judíos a ser parte o a ser parte de ese pacto de circuncisión en la carne. Y recordemos que Pedro dijo: nos ha parecido bien, después de un largo discurso, después de un largo debate, se nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu que a los gentiles no se les ponga más carga de la que no puede llevar. Porque aquí había un problema. Amén. Para los gentiles, para los varones gentiles, entrar a ese pacto de la circuncisión. Nadie quería circuncidarse. Porque vuelvo a repetir, en aquellos tiempos no había anestesia, tampoco había antibiótico. Si alguno se circuncidaba y por X razón se infectaba, ese hombre moría. ¿Ven? Entonces, cuando los judíos de la iglesia, imagínense ustedes, que el apóstol Pedro llegara aquí y nos dijera: todos ustedes necesitan ser circuncidados. O sea, los varones salen corriendo de la iglesia. Así era.
Entonces de pronto se levantaba alguien en la congregación y decía: ustedes tienen que congregarse. Los gentiles se quedaban hasta atrás porque le huían a la circuncisión. ¿Cómo no? Pero imagínense, para el pueblo de Israel eso era algo sagrado, era un pacto con Dios. Para ellos un pacto con Dios, diferente de cómo lo toman, ¿no? Pero bueno, eso era una carga. Eso era algo que pues los gentiles decían: no, circuncidar, mire, todo pero menos circuncidar. Porque prácticamente pues garantizaba, inclusive corría el riesgo de la muerte del varón. Amén. Hoy en día pues ya hay anestesia, ya hay antibiótico y pues ya no hay riesgo, ¿verdad? O sea, si alguien quiere circuncidarse ya no hay riesgo. Pero no es necesario, dice Pablo. No es necesario. Fue llamado alguien circunciso. O sea, si usted ya está circuncidado, pues ya, ni para qué. Pero si usted está circuncidado, igual, quédese como está. Porque dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino el obedecer. ¿Quién es? A ver, dígalo fuerte. Sino obedecer los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre. ¿Qué más? Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué más? No desearás mujer. Todos los mandamientos. Dice: ni la circuncisión ni la circuncisión vale, sino el guardar los mandamientos. Vemos que Pablo no dice: no, los gentiles ya tampoco pueden, ya no deben guardar los mandamientos porque es la ley de Dios. No, habla del pacto de circuncisión o el acto de la circuncisión del varón. Entonces Pablo usa la palabra judaizar. Dice: ustedes están queriendo judaizar, porque además decía la circuncisión, ellos, quien hacía ese rito de circuncisión, ya pertenecía al pueblo judío, ya era judío. Amén. De hecho, hoy en día hay quienes quieren convertirse al judaísmo y tienen que pasar un proceso muy por parte de los judíos para ver si califica ese acto. Y el último es la circuncisión. Gloria al Señor. Amén. Pero bueno, Pablo dice: fuiste llamado circuncidado, quédate circuncidado. Fuiste llamado incircunciso, quédate incircunciso. Porque la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, sino el obedecer los mandamientos del Señor. Y recordemos que Pablo usó una expresión que dijo: porque a los gentiles, dice, igual que a nosotros, Dios les ha purificado los corazones. Recordemos que el pacto de circuncisión era purificar a los varones. Amén. Y ese es el pacto de la circuncisión en los gentiles, purificar los corazones. Gloria al Señor. Pero vamos a ver un pasaje más. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Yo sé que ahora que comenzaba, dijeron los hermanos: ahora con qué viene el hermano, ya nos va a circuncidar, ¿sí? Los vi con caras aterrorizados a todos. Pero precisamente este era algo que debatía la iglesia del primer siglo. Muchos querían pertenecer a la iglesia, pero se encontraban con la circuncisión y ahí todos le oían. Amén. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 2 y vamos a leer el verso 12. Verso 12. Desde el verso 11 dice: por lo tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Diga conmigo, ciudadanía. ¿Ok? ¿Qué entonces relaciona Pablo la circuncisión con la ciudadanía? ¿Verdad? Es decir, pertenecer al pueblo judío. Entonces, dice Pablo, en aquel tiempo estaba sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos, no pertenecíamos. Es decir, la circuncisión era un pacto con Dios y su pueblo que los metía a los pactos con Dios. Y quien no era circuncidado no estaba dentro de los pactos. Amén. ¿Qué más dice? En aquel tiempo estaba sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos y ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos, y expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Una vez más, aquí habla Pablo de los mandamientos y ordenanzas de la circuncisión, no de los mandamientos de la ley en su totalidad, porque esta es una mala interpretación. Lo que tenemos que hacer es leer el contexto de qué está hablando Pablo para nosotros entender de lo que él está diciendo. Porque si nosotros leemos solamente donde dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, pues nosotros diríamos que todos los mandamientos de la ley quedan fuera con el simple hecho de creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero recordemos lo que Nicodemo preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para? ¿Qué preguntó el joven rico? Perdón, el joven rico, ¿qué preguntó? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Guardar los mandamientos. Y los mandamientos es la Torah. Hay mandamientos que ya cumplió nuestro maestro, como la circuncisión. Dice, él abolió en su carne la ley de la circuncisión, para que todo gentil que creyera en Dios a través de Cristo Jesús no tendría que circuncidarse. Porque si no, imagínense todos los que tendrían que circuncidarse. Pablo dice, estábamos lejos, ajenos a los pactos y las promesas. O sea, era imposible entrar, porque recuerden, Dios le dijo a Abraham, esta será una señal de pacto entre mí y tú, ¿verdad? Entonces, no había manera de que nosotros pudiésemos entrar a esa señal de pacto. No había. Amén. No conocíamos el tema de la circuncisión ni nada de esto. Por eso, Pablo explica de esta manera: Cristo abolió en su carne la ley y los mandamientos de la circuncisión, derribando la pared que había entre medio. Digan conmigo, pared. Es decir, si alguien quería ser del pueblo de Israel, nos topábamos con pared. ¿Qué decíamos? La circuncisión. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Sí. Por eso Dios le dijo a Moisés, le dijo, todo extranjero que quiera
hacer participar de la fiesta de la Pascua, tiene que circuncidarse. Amén. Tiene que circuncidarse. No puede participar de la fiesta, es decir, la fiesta son los pactos que Dios hace con su pueblo. Entonces, dice, tiene que circuncidarse, sí o sí. Amén. Y ese extranjero que sí circuncida ya es de la nación de Israel, ya es del pueblo de Dios. Entra a los pactos y a las promesas de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros los gentiles que estamos a miles de kilómetros de Israel, ¿cómo íbamos a entrar a los pactos? Amén. Entonces Pablo explica esto. Cristo abolió en su carne la ley que obligaba sí o sí entrar a esos pactos de la promesa, pero no a la ley y los mandamientos en su totalidad, sino a la ley y los mandamientos de la circuncisión nada más. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se lee sin el contexto de lo que está hablando. Y a veces pensamos que Pablo está diciendo que la ley y los mandamientos quedan fuera para los gentiles. Pero es la ley y los mandamientos de la circuncisión, porque fue lo que Cristo abolió en su carne. Gloria al Señor. Amén. Vemos entonces, una vez más, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. En otras versiones dice aboliendo los dos, haciendo de los dos un solo pueblo. Amén. Haciendo la paz. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos separaba de ser pueblo de Dios? El pacto de la circuncisión. Eso es lo que nos separaba de entrar a las promesas de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Abolió en su carne esa ley que ordenaba, esa ordenanza que mandaba que todo varón fuese circuncidado. Gloria al Señor. Amén. Yo sé que a estos varones, a todos nos da gusto, nos da alegría. Gloria al Señor. Por todo lo que tiene que sufrir uno en eso. Y creo que para los gentiles del tiempo de Pablo dijeron, uff, qué alivio. Pero esto les enojaba a los judíos, porque dijeron ellos, ¿cómo así nada más ellos van a entrar a los pactos y a las promesas? Pablo, haz de cuenta que Pablo les estaba dando a todos los gentiles pasaporte. Tú ya eres del pueblo de Israel, tú ya eres del pueblo de Dios, tú ya eres israelita por Cristo Jesús. Amén. Así. Y esto obviamente no les agradaba a los judíos. Por eso ellos decían, no, tienen que circuncidarse. Si quieren pertenecer al pueblo de Dios, tienen que hacerlo. Gloria al Señor. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Nos vamos a ver, porque hay otro mandamiento de la circuncisión. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Amén. Bueno, cuando lo tengamos, demos un gloria a Dios para leerlo juntos. Ok, dice Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará el Señor tu Dios, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Amén. Perdón, hermanos, me equivoqué de cita. Después leemos enseguida leemos ahí verso 10, nos vamos un poco más, unos capítulos más atrás, y leemos el verso 10 y 16. Capítulo 10, verso 16.
unos versículos más atrás, capítulos más atrás. Bien, dice, ¿ya lo tenemos? Dice, circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. Aquí habla del prepucio del corazón. Prepucio es lo sobrante, lo que no, lo que afecta, lo que contamina. Recordemos que Dios ordenó hacer esta señal de pacto de cortar el prepucio de todo varón, porque era un tema de purificación del varón. Amén. Entonces, Dios también habla de circuncidar el prepucio del corazón. En este caso, en el primer caso de circuncidar a todo varón, solamente aplica para ellos. Pero en este caso aplica para toda la congregación. Amén. Circuncidar el prepucio del vuestro corazón. Diga conmigo, circuncidar el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Lo que contamina. Lo que contamina. Por eso Pedro, cuando Pedro habló y dijo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que los gentiles que también recibieron la promesa del Espíritu Santo, como a nosotros, ¿verdad? No se les obligue, porque Dios ha purificado sus corazones. Amén. Entonces, Dios, además del pacto de circuncisión para el pueblo de Israel, también les mandó circuncidar su corazón. Gloria al Señor. Y eso sí tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que circuncidarnos. Amén. Por eso le decía que tenemos que circuncidarnos sí o sí. Gloria al Señor. Pero ahí sí entramos toda la congregación. Circuncidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace cuando nuestro corazón se circuncida? Una vez más, circuncidar el prepucio del varón es cortar. Diga conmigo, cortar. Es decir, quitar lo que daña, lo que contamina. ¿Y qué dice el Señor? Tienes que circuncidar tu corazón, cortar lo que contamina. Gloria al Señor. Y no endurezcas más vuestra cerviz. No endurezcas tu corazón. Ahora sí vamos a Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Conste que este es un mandamiento que está en la ley de Dios. Amén. Pero que este es un mandamiento que sí tenemos que cumplir. Circuncidar nuestro corazón. Yo por eso le decía que tenemos que circuncidarnos. Claro que tenemos que circuncidarnos. Amén. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Ahora sí. Circuncidará el Señor circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Diga conmigo, circuncidará el Señor. ¿Qué es circuncidar? Cortar. Diga conmigo, cortar todo lo que contamina, todo lo que daña, todo lo que te afecta, todo lo que no te deja conectarte con Dios, todo el pecado, todo lo que nos aparta de Dios, lo que nos aleja del pacto
de las promesas de Dios. Amén. Y Dios quiere circuncidar a su pueblo. ¿Sabe por qué, hermanos? Mire, esta parte que habla la palabra de Dios, que dice en Deuteronomios, para que ames al Señor. ¿Qué sucede cuando Dios circuncida tu corazón? Amas a Dios. Quieres estar con Él todo el tiempo. Quieres buscarlo. Quieres adorarlo. Siempre quieres estar con Él. No hay nada más que Él en tu vida. Él es el todo en tu vida. Y yo les digo, hermanos, tenemos que entrar a ese pacto de circuncisión. Gloria al Señor. Que desees más a Dios que a nada en el mundo. Más. Hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero hay mucha gente que se pregunta: pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Si me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo leer la palabra, me cuesta trabajo congregarme, no quiero hacer esto, no me gusta. ¿Por qué? Porque el corazón no está circuncidado. Tenemos que dejar que Dios circuncide nuestro corazón. Y el mandamiento en Deuteronomios 10:16 dice: circuncida pues el prepucio de tu corazón, lo que sobra, corta lo que daña, corta lo que te afecta. Eso duele, hermanos. Así como la circuncisión en la carne duele, lo mismo duele en el corazón. Amén. Para que ames al Señor, para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Para que ames al Señor. ¿Cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo buscar más a Dios? ¿Cómo puedo anhelar su presencia? ¿Cómo puedo anhelarme más? ¿Cómo puedo comprometerme con el Señor en servirle, en buscarle, aleluya, en hacer lo que Él quiere que yo haga? ¿Cómo lo voy a hacer? No hay otra manera más que te dejes circuncidar. Déjate circuncidar. Deja que Dios corte todo lo que no te permite agradar a Dios. Deja que Dios corte todo a ello, porque cuando Dios corta con todo eso, tú vas a anhelar más a Dios, vas a anhelar más su presencia, vas a anhelar más su casa, vas a anhelar más amarle, buscarle, adorarle, vas a llorar en su presencia, te vas a gozar en su presencia, vas a alegrarte en su presencia. Les decía, he dado testimonio de que cuando yo era joven, tenía 17 años y conocía al pastor que nos ministró la palabra. Él me decía: hijo, congrégate, busca de Dios. Y yo le decía: yo no quiero, no me gusta, no quiero hacerlo. Pero cuando Dios circuncidó mi corazón, ahora ya nadie me quería sacar de la iglesia. El mismo pastor me decía: ahora ve a trabajar, me decía, porque aparte era mi pastor y era mi patrón. Entonces recuerdo que cuando yo estábamos tiempo en la iglesia, me decía: ¿y el trabajo ya lo abandonaste? Recuerdo que me corrió del trabajo por estar en la iglesia, ensayando, adorando, orando. Pero eso sucedió cuando Dios circuncidó mi corazón, porque antes no. Yo recuerdo bien que muchas veces le dije: mire, usted vaya a su iglesia, yo me encargo de su negocio. Yo le trabajo el negocio, usted dedíquese a la iglesia, pero a mí no me pida que vaya a la iglesia. Y me decía muchas veces Salmo que dice: yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Yo decía: yo me enojé con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Cuándo Dios hizo el cambio en mi vida? Cuando vino la circuncisión. Cuando fui circuncidado, cuando Dios quitó aquello que no me agradaba, aquello que me causaba alejarme de Dios, aquello que me estorbaba para alejarme de Dios. De ahí en adelante, hermanos, lo que más anhelaba es estar en su presencia. Lo que más anhelaba es buscar su presencia. Yo no entiendo cómo hay gente, jóvenes hoy en día, que no quieren buscar la presencia de Dios. Es lo más maravilloso, la experiencia más hermosa que uno puede tener. Amén.
Por eso, hermanos, tenemos que dejarnos circuncidar. Tenemos que entrar a ese pacto de circuncisión, sí o sí, gloria al Señor. Dios tiene que cortar el prepucio de nuestro corazón, que no nos permite adorarle, no nos permite buscarle, no nos permite servirle, gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, verso 3. Con este terminamos. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros, diga conmigo, nosotros, aleluya, nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. ¿Quién dijo que no debemos circuncidarnos? ¿Quién dijo que no debemos entrar al pacto de la circuncisión? Nosotros somos los de la circuncisión. Los que son de la circuncisión, dice el apóstol Pablo, son aquellos que en espíritu sirven a Dios. ¿Qué es en espíritu? Alguien que está ferviente sirviendo a Dios. Alguien que está apasionado por amar a Dios. Alguien que está apasionado por buscar a Dios. Por eso dice: nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Gloria al Señor. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que no nos dejamos llevar por las pasiones de nuestra carne, sino hay un pacto en nosotros. Hicimos un pacto con Dios en nuestro corazón, de amarle, servirle. Permitimos que Dios cortara en nuestro corazón todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos daña. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Si alguno de ustedes no ha sido circuncidado en su corazón, si usted siente mucha carga, mucha pesadez al congregarse, si usted siente que es un compromiso, una responsabilidad congregarse, usted siente, si usted siente que venir a cantar es algo obligatorio, o servir a Dios es algo obligatorio, quizá es porque no hemos entrado a ese pacto de circuncisión. Ese pacto de circuncisión entre nosotros, para que Dios, para que nuestro corazón sirva a Dios, ame a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya. Y dile al Señor en esta hora: yo quiero entrar a ese pacto de circuncisión. Dile al Señor, dile al Padre, dile a Dios en esta hora: Padre eterno, yo quiero entrar a ese pacto de circuncisión en mi corazón. Aleluya. Circuncida mi corazón. Quita todo aquello que estorba en mi corazón. Quita todo aquello. Quita el prepucio de mi corazón que no me permite adorarte, que no me permite servirte, que me aleja de los pactos y la promesa. Aleluya. Circuncida mi corazón. Circuncida, límpiame, Señor. Purifica mi corazón. Purifícame. Aleluya. Vamos a decirle a Dios: purifica mi corazón. Dios quiere un pueblo circuncidado. Aleluya. Oh, aleluya. Dile al Señor: corta de mi corazón todo aquello que no te agrada. Corta de mi corazón todo aquello que me estorba para adorarte, para servirte. Corta de mi corazón, Señor, todo aquello que me aleja de tu presencia. Corta de raíz de mi corazón, Señor. Aquí estoy.
Yo quiero hacer esa señal de pacto. Oh Señor, purifica mi corazón. Purifícame. Limpia, Señor, mi corazón para adorarte, para servirte, para buscarte. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, amado Dios, porque hemos entendido que la circuncisión es un pacto de Dios con su pueblo. Hemos comprendido, Señor, que si entramos a esa circuncisión, podemos participar de los pactos y las promesas con tu pueblo. Gracias, Señor, por enviarnos a Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ese sacrificio, Señor, en su cuerpo, oh Señor, nos permitió, los que estábamos lejos de la ciudadanía, los que estábamos apartados, vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, los que no entrábamos al pacto, a los pactos y las promesas, gracias a ese sacrificio que abolió ese mandamiento de la circuncisión en la carne, y que ahora nos acerca a los pactos y a las promesas. Pero nos hace falta lo más importante en el ser humano, que es la circuncisión en el corazón. Quita el prepucio de nuestro corazón que no te agrada, Dios mío, que está infectando nuestro corazón, que está dañando nuestra vida espiritual, que nos aleja de las promesas, que nos aparta de las promesas. Corta de raíz, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, amado Dios.